La dictadura de Venezuela tiene tres opciones: o cumple, o hace el procedimiento nicaragüense de meter presa a la oposición, o hace el procedimiento ecuatoriano de matar a la candidata de la oposición. Tenemos ya a Javier Milei como presidente de Argentina, que llega un poco a romper con esta ola de la izquierda que estaba en la región, que llegó con Petro en Colombia, con Boric en Chile, con el retorno de Lula en Brasil, y la izquierda tenía prácticamente tomada la región. La llegada de Milei al poder tal vez rompe un poco con eso. Podría ser Milei el próximo blanco de esta guerra híbrida, por un lado, y por otro lado, ¿qué cree que viene ahora para el resto de los países donde se esperan elecciones en este año? Estamos hablando no solamente de Latinoamérica, yéndonos, abriendo un poco más el panorama, incluso Estados Unidos, también tendríamos elecciones en El Salvador, México y Venezuela, donde sabemos que pues el caso Tiene es elecciones muchísimo en más. Panamá, en el Uruguay, en República Dominicana, en Estados Unidos, en todo lo que usted ha citado. A ver, para entender Sí, esto, eh, de nuevo, el eje de confrontación es dictadura contra democracia. En todas esas elecciones se va a enfrentar la dictadura del socialismo del siglo XXI, que financia elecciones con candidatos tratando de tomar el poder en toda Latinoamérica y tratando de influir las elecciones en Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que hace es constituir lo que se llaman los gobiernos paradictatoriales. Hoy día en la región hay cuatro dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tienen cuatro gobiernos paradictatoriales. ¿Qué es un gobierno paradictatorial? Es un gobierno elegido en democracia, en un país con democracia, pero que el gobierno sirve a las dictaduras. México de López Obrador es un gobierno paradictatorial. Ha recibido a los dictadores, los condecora, les entrega dinero, sostiene la dictadura de Cuba y Venezuela, ha rescatado a Evo Morales cuando renunció el año 2019 y ha propiciado su retorno, etc. Petro es un gobierno paradictatorial, Boric es un gobierno paradictatorial y Lula es el gobierno paradictatorial más reciente y más importante. Y han perdido el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner en la Argentina, que fue la plataforma para reinstalar la dictadura en Bolivia y que reconoció a Cuba, Venezuela, lo sostuvo permanentemente y que llevó adelante una cantidad de procesos de apertura para sostener a las dictaduras. La importancia de Milei es que, además de haber ganado la elección con un proceso que proclama la libertad y la democracia, le ha quitado uno de los gobiernos paradictatoriales a este sistema que se autodenomina socialismo del siglo XXI, pero que también se llama castrochavismo por el liderazgo de sus dos criminales fundamentales, Fidel Castro y Chávez, que organizaron esta situación. Entonces, en ese escenario, lo que está pasando en el Ecuador está ya sucediendo en menor dimensión en la Argentina. Está consolado porque recién empieza el gobierno, porque es un gobierno fuerte, pero vamos a ver expresiones de ese tipo en la Argentina. Es posible que traten de utilizar el mismo mecanismo en el Paraguay, que es un gobierno democrático. Vienen las elecciones en el Uruguay. Yo quiero recordarle que para el año 2010 más o menos, el socialismo del siglo XXI controlaba toda la región. Tenía sí, a correcto. Kirchner en la Argentina, controlaba el Paraguay con el obispo Lugo, controlaba el Uruguay con Mujica, tenía a Lula y después a Rousseff en el Brasil, instalaron la dictadura con Evo Morales en Bolivia, controlaban de una u otra manera el Perú con Ollanta, Humala, estaba en el Ecuador Correa, en Colombia Santos fue un gobierno absolutamente paradictatorial, los tratados denominados de paz con las FARC lo demuestran, Venezuela una dictadura y así sucesivamente. Y en Centroamérica, México un gobierno paradictatorial, la dictadura de Nicaragua y ellos controlando y jugando con Honduras, Guatemala, El Salvador, hasta que llegó Bukele a la presidencia de El Salvador. Entonces, en este año electoral vamos a ver ese mismo eje de confrontación. Más que izquierda y derecha, esto es dictadura contra democracia. Dictadura que quiere decir crimen organizado que detenta el poder, porque además usted puede certificar que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, las cuatro dictaduras, son narcoestados. Y en la otra mano, los gobiernos democráticos que son muy frágiles frente a este tipo de ataques, porque la democracia en libertad no está preparada
para una situación de esta naturaleza, aunque ya habiendo corrido más de 20 años de esta situación, mucha gente lo sabe, lo conoce y las dictaduras están en un proceso de deterioro y de caída. Han perdido el año pasado Argentina, no han ganado una sola elección en la región y este año va a ser otro año de derrota porque los centros, Cuba y Venezuela, están en unas crisis terminales de crisis humanitaria y económica, de repudio popular, de deterioro y destrucción de su narrativa. Nadie cree en la revolución cubana, es un cuento la revolución bolivariana, la revolución sandinista es una mentira y el proceso de Bolivia ha resultado un proceso de criminales en vez de ser un proceso de cambio y no tienen opciones. No tienen opciones económicas, no tienen opciones sociales, no tienen opciones políticas, y ese proceso de deterioro se expresa en los diferentes países. Yo no creo que van a tener opción en ninguna de las elecciones. Las primeras son la de Dominicana y la de El Salvador. Ahí va a ganar Bukele y seguramente se va a reelegir el presidente dominicano. En la elección de México, López Obrador tiene una candidata que va ganando las elecciones según las encuestas. Todo puede pasar, pero aunque gane la candidata de López Obrador, se supone que no va a tener el nivel de entrega a las dictaduras que ha tenido López Obrador. Veremos. Tiene usted la elección en el Uruguay, eso es una elección en la que es posible la reelección del actual presidente, ha hecho un buen gobierno. Tiene usted elecciones después en Estados Unidos y la elección de Venezuela, que no tiene fecha, es tal vez la elección más importante porque es una elección en dictadura, en la cual allá hay una candidata única que ha sido una de las derrotas más grandes al sistema dictatorial del año pasado, María Corina Machado, que siendo ganadora de la primaria opositora con 92,5%, no solamente ha derrotado a la dictadura, a la que obliga a hacer una elección limpia, sino que ha derrotado a la oposición funcional, que es la oposición que le hace el juego para simular democracia a la dictadura de Venezuela y que existe en Bolivia y también en Nicaragua. Entonces, es un año interesante, pero el eje de confrontación es dictadura y democracia, se enfrenta al eje controlado por Cuba y Venezuela contra los países que tienen la necesidad de mantener su libertad. Y la libertad está con buen aspecto, con vientos favorables, porque ya le digo, las dictaduras están en evidencia como dueños del crimen organizado, del narcotráfico y de la miseria, porque son productores de miseria. No hay un gobierno del socialismo del siglo XXI que haya hecho una buena gestión. Todos han dejado un país en quiebra, en semiquiebra o en miseria. Mire Cuba, mire Venezuela, mire Bolivia, mire Nicaragua, mire el Ecuador, que de no haber sido por la dolarización, Correa hubiera destruido completamente. Mire el Perú, mire Chile, ponen en baja a los países. Mire la Argentina, han llevado a la Argentina a ser el tercer país con la inflación más grande del mundo y el sexto país más miserable del mundo. Gobierno Kirchner, socialismo exitoso. Muy brevemente, en 2 minuticos, ¿cuál cree que va a ser el papel de Estados Unidos, justamente que también va a elecciones este año, frente a casos como el de Venezuela, en el que el principal obstáculo a María Corina Machado es esta ilegal inhabilitación? Para cerrar muy brevemente. Mire, Estados Unidos y la comunidad internacional tienen que hacer cumplir la celebración de elecciones aceptablemente limpias con la habilitación de María Corina Machado. Han hecho demasiadas concesiones para eso. Han levantado sanciones, han hecho una serie de cuestiones y ahora le toca cumplir a la dictadura. Y la dictadura de Venezuela tiene tres opciones. O cumple o hace el procedimiento nicaragüense de meter presa a la oposición, o hace el procedimiento ecuatoriano de matar a la candidata de la oposición. Cualquiera de esas cosas puede pasar y la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, tiene la obligación de hacer que suceda una elección aceptablemente limpia con María Corina, que si eso sucede es la ganadora segura de la elección. No le quito más tiempo y le agradezco mucho a Carlos Sánchez Berzaín por habernos acompañado unos minutos hoy en Paran Post. Gracias, muy amable.